Hola mis televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en www.cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchen a través de la cibernética. Estamos en vivo directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el licenciado Juan Sebastián Chamorro García, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, conocida por sus siglas como FUNIDES. ¿Cómo está? Muy bien, amigo. Plinio. Muchas gracias. Tranquilo, muchas gracias por la invitación. ¿De casualidad usted no le da seguimiento a esos temas de los juegos de fútbol? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y es realmente sorprendente lo que pasó, ¿no? Cuando estamos en vivo, por lo menos, por si esto lo podemos estar repitiendo, esa goleada de Alemania a Brasil tiene impávido. Alguien me mandó a decir, parecía que está jugando Alemania con Nicaragua y que le metieron siete goles, sí, ¿verdad? Sí. Poniendo a Nicaragua como un país que no es futbolístico, sí, pues, o futbolero, ¿verdad? Sí, y entonces, pero fue... Ahora, la sociedad en su conjunto les ha estado dando seguimiento a este campeonato, a esta Copa Mundial, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y ahí la pregunta es hacerse si esto contribuye o no al crecimiento económico, ¿verdad? La gente que no llega a trabajar a la oficina, pero también consume a otros establecimientos, entonces lo que se pierde por un lado tal vez se gana por otro, ¿eh? Un tema bastante interesante. Ojalá que quede alguna potencia latinoamericana, solo queda Argentina en la final, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo se comporta eso, pues el domingo que se vaya a estar dando después del juego ya Argentina-Holanda, sí, mañana. Que vamos a estar viendo. Don Juan Sebastián, presentaron el segundo informe de coyuntura económica del 2014, cuáles fueron los principales hallazgos que obtuvieron, ¿verdad? Porque siempre se le da a esto el mayor seguimiento y son una gran referencia para la academia y para las autoridades, a veces públicas y a veces de los organismos no gubernamentales que pues tienen bajo estos números que ustedes logran o estos hallazgos que logran, ¿verdad?, tomar decisiones, sí. Y siempre por eso es importante estar como poniéndolos en la picota. En esta ocasión... Bueno, al sector privado también, ¿verdad? Mucha gente de empresas, tanto nacionales como transnacionales, la banca siempre nos sigue en estos informes de coyuntura porque se ha convertido, Plinio, en un punto de referencia, un termómetro de cómo va avanzando la economía nacional, que como siempre decimos es un reflejo también de lo que está pasando en el mundo y en América Latina. Tal vez me gustaría comenzar por ese punto. La economía en el mundo, digamos, no hay ninguna sorpresa en este segundo informe, siguen registrándose tasas más o menos buenas, digamos. Estados Unidos está creciendo, eso nos afecta directamente o nos beneficia directamente tener tasas de crecimiento aceptables en Estados Unidos. Igual Europa, que había pasado muchos años con una recesión bien severa, ya está mostrando signos de crecimiento. China sigue creciendo, Japón, de tal manera que sin ser, digamos, unas tasas bollantes ni exageradas, sí tenemos un contexto internacional bastante favorable de las economías donde están los destinos de nuestros productos de exportación. Esto es una buena noticia. También, obviamente, cuando esto ocurre, hay crecimiento de las remesas, porque los nicaragüenses que están en estas economías pues mandan sus platas a los familiares, entonces también hay un crecimiento de las remesas, hay algún crecimiento del consumo en general, ¿verdad? Dependiendo cómo lo midamos, nosotros tenemos una serie de indicadores, como por ejemplo el crecimiento del crédito comercial o el crédito al consumo, aumentado. Los impuestos que recauda el gobierno por concepto de consumo, por ejemplo el IVA, nos indican también de que hay un crecimiento aproximadamente del 4%. Eso desde el punto de vista positivo. También nuestras exportaciones mostraron un repunte en lo que va del año del 8%, esto es bastante saludable, a pesar de que los precios de nuestros productos no se han aumentado considerablemente. Ahora, entre los no tan positivos tenemos de que sí, la inflación se ha disparado un poquito, particularmente en junio.
Esto es un tema evidentemente de mucha preocupación porque afecta al bolsillo de los hogares. Nosotros llevamos unas encuestas de percepción de lo que llamamos la capacidad de compra, la cantidad de bienes, comida, etcétera, que puede comprar el hogar con su ingreso. Y no, obviamente no solo vía canasta básica, sino que en general. En general. Pero sí se estaba viendo los resultados que tenemos, que son para junio, para finales de junio, que efectivamente este incremento en los precios, particularmente de algunos alimentos como los frijoles, ya se empiezan a sentir en la capacidad de compra de los hogares, ¿verdad? Entonces esto fue un tema de preocupación que nosotros presentamos en la información del informe esta mañana. No creemos nosotros que sea una espiral inflacionaria que esté afectando a todos los productos en general, pero sí es tema de preocupación que algunos productos como los frijoles aumenten tanto de precio. Esperemos, ¿verdad?, de qué va a pasar ahí con la producción en lo que resta del año, que también es un tema ahí de cierta preocupación. Así que en términos generales, la economía global más o menos bien. Este índice mensual de actividad económica que levanta el Banco Central mensualmente muestra una cierta desaceleración de la economía. Particularmente en abril se dio un bajón fuerte, pero provocado principalmente por los temblores. Recordemos que los temblores trajo una serie de secuelas, como la gente no fue a Semana Santa, canceló muchos viajes, etcétera. Entonces el sector de hoteles, restaurantes se deprimió un poco en abril. Servicios que durante ese tiempo es su temporada alta, como dicen, ¿no? Una de las subtemporadas altas. Sí. Y sí, efectivamente se mide de que nuestro turismo, por ejemplo, porque sería el turismo local y el turismo internacional también, que se suspendieron muchos viajes, ¿está siendo motivo de crecimiento o en general, o el enfoque que se dio también se está desacelerando el tema del turismo? Lo que pasó en abril fue un tema puntual de que se afectó como vos decís, una época muy importante del consumo nacional, como es Semana Santa, para el consumo de restaurantes, turismo, etcétera. El turismo en general viene creciendo, ¿verdad? Hay alguna discusión sobre qué es lo que está pasando con lo que gastan los turistas, porque las cuentas que se están haciendo ahora es que aparentemente los turistas gastan menos en su estadía. La Cámara de Turismo tiene algunas observaciones al respecto. Es un tema que lo estamos viendo, pero en tendencia amplia, Plinio, el turismo viene creciendo en número de personas que nos visitan de Estados Unidos, de Europa. Todas estas publicaciones sobre las playas del sur de Rivas, en los medios de distribución masiva a nivel mundial están teniendo efecto, ¿verdad? Se está hablando de un nuevo destino como Nicaragua, así que yo creo de que el turismo pues está pasando por un buen momento y sí, pues es una tendencia de crecimiento definitivamente. Ahora, ¿qué otros sectores pudieran haberse visto desacelerados? Porque había un problema, estaba la expectativa de la lluvia, ¿verdad? Y entonces uno decía que si llovía más o llovía más o llovía menos, el niño o la niña, y no se dio el famoso golpe de leche, por lo menos al arrancar mayo, junio y julio, no hemos oído el golpe de leche que anualmente se da. Sí. Es cuando hay mucha producción de leche, producto de las lluvias, las vacas engordan y entonces aquí las pauterizadoras hasta no quieren ni recibírselas, ¿verdad? Usted conoce ese tema. Sí. ¿Qué otros sectores fueron afectados en este segundo? Pues básicamente ese sector de servicios, ¿verdad? Hemos notado una disminución en los créditos al sector agrícola con relación al año pasado, y este efecto climático no solamente afecta la leche o la ganadería en particular, sino tiene otras ramificaciones como por ejemplo el maíz, que se siembra mucho en primera, y eso nos ha llevado a nosotros ahí a revisar cuál puede ser las proyecciones de crecimiento de la economía este año, porque realmente estábamos proyectando 4.2%, pero ya con este fenómeno meteorológico que lo tenemos presente, por lo menos hasta el día de hoy, pues hay déficit de lluvia
en casi todo el país, particularmente en el Pacífico. Ya estamos empezando a hablar de escenarios donde el crecimiento podría disminuirse. Aquí estamos hablando de la economía en su totalidad, pero obviamente principalmente el sector agropecuario, pero la economía en general podría estar disminuyendo un medio punto porcentual, es decir, que de 4 podríamos, si el niño es severo, a 3.5%. Eso ya lo presentamos el día de hoy. Hay algunos otros sectores que no dependen del clima, obviamente, y están creciendo. Fíjate que desde 2 reportes anteriores tenemos un crecimiento bastante sostenido en la parte de las maquilas, la manufactura en general, que es bastante saludable, está creciendo, está impulsando este crecimiento de 4.6 que estaba mencionando de actual, ¿verdad? Que es un poco menor a lo que teníamos el año pasado, a abril. Este crecimiento económico se está explicando en gran medida por este dinamismo que tiene el sector maquila. Y los ingresos, los salarios, perdón, pagados a las personas de este sector también están registrándose algunos incrementos ahí. Así que, de nuevo, hay sectores que están creciendo y sectores que están disminuyendo. Los depósitos, la cantidad de plata que tiene la gente en los bancos aumentó, y así también aumentaron los préstamos del sector financiero a los privados en prácticamente todas las carteras. La que menos creció es la que mencionaba del sector agrícola. El sector ganadero creció como un 30%, el crédito al consumo, al comercio, al industrial, la vivienda aumentó el 18%. Entonces tenemos un escenario de colocaciones de crédito saludables, pues, ¿verdad? Entonces, en términos generales, pues hay temas de preocupación, como lo que mencionaba del poder adquisitivo de las personas, la inflación, pero hay sectores como las exportaciones que han aumentado un 8%, o sea, hay una mezcla, digamos, de elementos positivos y negativos que están actualmente afectando a la economía, pero en general, pues parece que vamos en un camino aceptable. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos a esa contradicción, ¿verdad?, de la inflación versus el tema de las exportaciones, versus el tema de cómo se va comportando la economía, porque pese a todo eso, me reportan aquí de que el INS tuvo un crecimiento promedio de 5.7, o sea, significaría que se está formalizando más la economía, ¿verdad?, que son 14.000 trabajadores con respecto al año anterior, y que los salarios reales demuestran un aumento del 3.3%, ¿verdad? Entonces, ok, estamos metiendo más a la gente formal, pero con salarios muy bajos todavía, ¿verdad? ¿Cómo analizar eso versus la inflación, versus el crecimiento económico? Vamos a los mensajes y regresamos con Juan Sebastián Chamorro García, director ejecutivo del FUNIDE. Continuamos su programa de entrevista conversando con Juan Sebastián Chamorro García, director ejecutivo del FUNIDE. Yo le hacía la pregunta que de cara a estos números, ¿verdad? Siempre la pregunta es, ¿okay? Hubo crecimiento, por ejemplo, en el sector formal, diríamos, con el empleo, 18.000 personas que pudieran haber entrado al Seguro Social, pero versus un 3.3% el crecimiento del salario. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo como fenómeno alrededor de eso? Porque ya si macroeconómicamente estamos estables, podríamos estar caminando, siempre la gente lo que dice es que, pero no lo siento en el bolsillo, ¿verdad? Cuando la inflación hace que no puedas comprar la canasta básica, cuando efectivamente tu salario no se movió en relación a los crecimientos, no entienden que es 3 córdobas por cada 100 los que le están aumentando. Quisieran que fueran aquellas veces que decían 100%, y entonces, y sino que ahora lleva un comportamiento distinto. ¿Cómo lo están analizando de cara al empleo formal, de cara al crecimiento del salario? Bueno, el seguimiento del empleo informal es bastante complicado porque no tenemos una central de estadística donde, por ser informal obviamente, poder seguir esto. De tal manera, sí, entonces el INS, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, sí lleva un registro de todas sus personas que están
cotizando en el sistema. Entonces, esto obviamente no es la economía nacional, no es ni siquiera la mayoría de las personas que están trabajando, pero sí creemos nosotros, y casualmente estábamos hablando en el informe de hoy, de que esta evolución de los salarios de las personas que están en el INSS, de alguna manera están relacionadas también a lo que la gente en el sector informal también está ganando, ¿verdad? Pueden ganar un poco menos, un poco más, etcétera, pero las tendencias son bastante similares. Vamos a hacer un análisis más detallado de esto, pero sí creemos de que esta información sobre el empleo formal ayuda a dar luces sobre qué está pasando con la gente que está en el sector informal. Eso como primer punto. Como segundo, las tendencias son sumamente importantes, y sí es cierto de que tenemos un crecimiento de los asegurados del INSS del 5%, pero también es cierto de que la teníamos de alrededor del 8% hace un año. Entonces hemos notado de que hay una disminución en la cantidad de gente que se está afiliando al INSS. Todavía son tasas interesantes de crecimiento, el 5% no es nada despreciable, pero las teníamos más altas el año pasado. Entonces, este tipo de estadísticas para lo que te ayuda es para tener una idea de cómo va avanzando o desacelerándose la economía y qué es lo que está pasando. Para ese tipo de análisis es muy útil ver qué es lo que tiene el sector formal y cómo si estos ingresos o estos salarios están aumentando o están disminuyendo. Obviamente cuando uno tiene un nivel de ingreso más bajo, el peso que tienen los alimentos es más fuerte que una persona que gana más dinero, y ahí es donde nosotros hacemos los análisis que se llaman de salario real, es decir, ajustar estos salarios por el nivel de inflación existente, y si de repente el precio del frijol, por ejemplo, se te dispara en tanto por ciento, entonces esto te va a tener un efecto sobre tu salario real, es decir, tu capacidad de compra en libras de frijoles versus lo que tenías antes porque aumentó el precio. Pues entonces sí es una... a veces estas cifras macroeconómicas no se entienden muy bien entre la gente porque tendemos a ser muy... es decir, creció 3%, pero realmente la gente no lo siente en su bolsillo como vos lo has mencionado, ¿verdad? Entonces ahí es tratar de ver, y por eso hacemos encuestas específicas a los hogares y le hacemos las preguntas concretas. ¿Está tu situación económicamente mejor que el año pasado? Y ahí tenemos y ahí sí preguntamos a la gente del sector informal y formal también, pero ahí entendemos un poco qué es lo que está pasando con la economía familiar. Ahora, en esto ha sido una observación alrededor de la colocación de los créditos en los bancos. Sí. Bueno, está aumentando, la gente está depositando más fondos en los bancos. Es una de las grandes cosas que yo le decía a los banqueros, le digo, porque cuando se sienten que son más millonarios ellos, entonces creen que tienen más poder. Y siempre vivimos bajo aquella sombra de hace como 10 o 15 años en donde comenzaron a caer los bancos. Hoy no se ve ninguna preocupación por ninguno de los bancos, y más bien la gente está confiando en el sistema financiero. Pese a eso, sigue el reclamo de algunos sectores de decir dónde colocan los bancos y entonces el nivel de riesgo que tiene cada uno de los rubros. Y en el caso de la producción, ¿verdad?, en el caso agropecuario, es donde menos están metiendo. Hay un análisis para entender por qué estos banqueros, ¿verdad?, no están queriendo arriesgarse. ¿Hay alguna situación del país que les impida, o es nada más un término de oferta y demanda, o que aquí gano más y no me voy a estar metiendo por allá? Bueno, hay algo de eso, ¿verdad? Sectores que crecen más rápido que otros. Sin embargo, yo le pondría la definición una sola palabra, que es garantía. Es decir, si vos lográs garantizar tu préstamo con un activo que puede ser ejecutable, entonces eso te va a hacer una gran diferencia versus alguien que no te ofrece una garantía. Entonces, y esto tiene implicaciones no solamente para el negocio del banco, como vos mencionás, sino también para la seguridad del sistema financiero nacional. No queremos tener carteras que no estén garantizadas por un activo, ¿verdad? Porque entonces se corre el riesgo de que efectivamente estos préstamos no estén fundamentados.
Entonces, ahí depende mucho del sector. Tenemos sectores como, por ejemplo, el comercio, el consumo, bueno, que son préstamos que se consiguen más fácilmente. A veces se ponen en prenda el vehículo, los artículos, etcétera, y esos pues están creciendo a la tasa que lo están haciendo. Nosotros quisiéramos de que, como FUNIDE, lo hemos exteriorizado en repetidas ocasiones, que el crédito al sector agropecuario, primero que crezca, y segundo, que crezca a tasas más rápidas, ¿verdad? Pero esto es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, porque precisamente por el tema de la garantía. Muchas veces de estos préstamos tienen que estar garantizados con hipoteca, en fincas, en lugares aislados, cuesta mucho ir a supervisar. Entonces hay que buscar en mecanismos creativos para que este tipo de garantías sean sin perder el elemento de seguridad del préstamo, pues que sea un poco más flexible. Hay una iniciativa de ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional sobre garantías muebles, por ejemplo, que son muy importantes, y ese tipo de temas nosotros en FUNIDE lo estamos promoviendo para que esas carteras de los sectores principalmente más productivos puedan ser el motor del crecimiento. Creemos que se pueden incrementar de una manera más significativa estos créditos, ¿verdad? ¿Identificaron los créditos de la banca privada versus los financiamientos del Estado a los sectores productivos, por ejemplo? No, lo que tenemos es una categorización de la cartera por distintos sectores. Entonces vemos, por ejemplo, que el sector vivienda aumentó un 18%. El sector vivienda es un sector bastante seguro, que dejas como prenda la casa a ser financiada. Y lo vemos con muy buenos ojos de que esté creciendo a estas tasas, porque además la construcción genera una serie de efectos en la economía que son bien interesantes. Entonces, pero no tenemos el mismo crecimiento tan interesante en el sector pecuario, por ejemplo, aunque sí ha venido creciendo, todavía la cartera es pequeñita. Pues entonces hay que pensar en mecanismos para que se pueda profundizar, como dicen, ¿verdad?, los servicios financieros en estos sectores. Vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos el tema particularmente de la industria lechera. A propósito, sigue, como dicen, el rumor y de la posible oferta que está haciendo Lala para comprar la industria esquimo. Y los salvos siempre que se les menciona se ponen un poco molestos, pero bueno... cómo está creciendo, la productividad que tiene el sector lechero, el sector carne también, y la amenaza que hay con los productos que entrarían al mercado, ¿verdad? Luego liberados de impuestos, producto del CAFTA. O sea, ya si no lo aprovechamos el CAFTA al inicio, ahora que ya los norteamericanos nos van a comenzar a aprovechar sus exportaciones hacia estos mercados, si estamos preparados. Vamos a los mensajes y regresamos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del FUNIDE. Continuamos su programa de entrevista conversando con Juan Sebastián Chamorro García, director ejecutivo del FUNIDE, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. El tema de la parte productiva, ¿verdad?, que es una de las cosas que siempre los más mayores, como dicen, ¿verdad?, alguna gente, dicen que los más mayores siempre están pensando que la solución es el agro. Lo agropecuario, que sigamos siendo, recuerdan hasta Somoza cuando era granero de Centroamérica, cuando éramos las plantaciones de café, importábamos mano de obra y todo eso. Todavía eso no se quita de la cabeza de muchos sectores. Pero ¿cómo anda hoy por hoy el sector, y particularmente el sector lechero, ¿verdad? Porque se habla aquí que sí efectivamente están produciendo, pero que no hay productividad. ¿Cuál es ese fenómeno que han encontrado? Sí, bueno, esto forma parte de un análisis que nosotros venimos insistiendo desde hace varios informes de coyuntura, Plinio, en el cual queremos resaltar el papel que tiene la productividad en el crecimiento económico de un país, no necesariamente de Nicaragua, pues de un país. Hay
hay países que, bueno, crecen en base a sus capacidades de recursos naturales, por ejemplo, los agotan. Y tienen que buscar otra forma, ¿verdad?, para poder crecer. La única forma posible es de que los recursos existentes, como son, por ejemplo, su mano de obra, su capital, su tierra, puedan ser más y más productivos. Se menciona, por ejemplo, mucho el caso de Israel. Israel es un país muy pobre en términos de recursos económicos, en recursos naturales, perdón, y sin embargo tenemos de que altamente productivo en muchos sectores, ¿verdad? Porque, bueno, han aprendido a vivir de la escasez y tratar de hacer lo posible para sacar el jugo de lo poco que tienen. Entonces, el caso de Nicaragua, creo que el crecimiento que hemos tenido ha sido en base a crecimiento de nuestra frontera agrícola, utilización de tierras, etcétera. Y, bueno, estas tierras se están agotando, ya están llegando al Caribe, las ganaderías, etcétera. La producción en general, y ahora tenemos que regresar hacia donde estábamos antes y ver cómo podemos hacer para que estos sectores puedan ser más productivos. Entonces, tocamos el tema de la leche la mañana de hoy como un caso representativo, ¿verdad?, donde tenemos productividad bien baja, aproximadamente 3 litros por vaca por día. Obviamente aquí no todo es responsabilidad de los ganaderos, no puedes producir más que eso si estás en un lugar aislado y no hay servicios de electricidad, no hay carretera. O sea, no debe tampoco interpretarse esto como que el productor nicaragüense no sabe hacer las cosas. Sí las puede hacer, y lo vemos que en otros lugares donde sí hay servicios públicos, sí produce, digamos, a niveles bastante interesantes. Pero la gran pregunta es qué se puede hacer aquí para mejorar estas productividades. Y en el caso de la leche, pues mostramos unos resultados estadísticos que sacamos del Censo Agropecuario de algunos productores que están implementando prácticas específicas y el impacto que tiene cada una de estas prácticas sobre su productividad. Por ejemplo, si utilizas pasto mejorado, si utilizas desparasitantes, si utilizas sales minerales, inseminación artificial, asistencia técnica, cómo impacta cada una de estas cosas en los litros de leche de cada vaca. Entonces, presentamos estos datos, tuvimos una discusión ahí interesante y vamos a continuar hablando del sector con líderes para ver cómo podemos montar una agenda donde estos temas se puedan llevar a nivel de discusión de políticas nacionales, ¿verdad? Ahora, en el tema de los productos que van a ser desgravados, ¿verdad?, en la importación de los mismos, y que algunos sectores han comenzado a decir atentas, ¿verdad?, contra la competencia. Y como aquí uno de los problemas nuestros es la competitividad, entonces van a venir productos supuestamente con precios iguales o menores, frente a productos que a lo mejor no tienen la calidad necesaria o suficiente, y entonces de pronto como volveremos a estar comiendo productos extranjeros que su inicio fue aquí y que vienen procesados. Bueno, déjame contarte un poco cómo están, porque hay una gran variedad de productos. Hay productos, por ejemplo, hay un producto que nunca va a ser desgravado, que es el maíz blanco. El maíz blanco, como concesión a Nicaragua por la importancia que tiene este producto para el país, se negoció de que nunca va a desgravarse, de tal manera de que no va a poder entrar maíz blanco en ninguna otra parte, ¿verdad? De tal manera que los productores, sobre todo los pequeños productores que están dedicados al tema del maíz blanco, pues van a tener una protección para siempre, ¿verdad?, de acuerdo al tratado. Ese es un caso muy particular. Luego hay otros productos en los cuales Nicaragua no compite o no fabrica. Por ejemplo, todo el tema de electrodomésticos, radio, grabadoras, lavadoras, cocinas, refrigeradoras. Estos productos van a tener una desgravación, ya la están teniendo, una desgravación que va a llegar a 0, y creemos nosotros que pues, esto puede tener un efecto positivo, porque no la vamos a llegar a producir nunca, y la gente pues necesita de estos enseres domésticos que son muy importantes. Esos no son tan controversiales. Luego tenemos los productos donde sí competimos. Algunos tenemos unas ventajas comparativas, como por ejemplo el tema del azúcar, el tema del arroz, ¿verdad? Hay unas cláusulas ahí que han permitido, digamos, una protección por años. Hay temas como el sorgo, el pollo,
¿verdad? Son productos que han venido teniendo una degradación gradual. O sea, con esto del 1 de enero del 2015, que se cumplen los 10 años del CAFTA, no es cierto que de repente, de la noche a la mañana, los productos vienen siendo degradados. Viene habiendo una degradación gradual, donde al año 2015, 1 de enero, este gravamen se convierte en cero para muchos productos. Para el pollo se permanece algún tiempo más. Nosotros hemos tenido pues algún tipo de comunicación con la gente del COSEP, que está viendo este tema también muy en serio, y definitivamente la idea es identificar productos clave para evitar costos negativos de esta degradación. Pero como menciono, hay, digamos, toda una variedad de productos, algunos incluso deberíamos de aplaudir que se degraden, porque va a significar la importación más barata de estos artículos, ¿verdad? Que van a venir a mejorar un poco lo que es la calidad de vida incluso de la gente. Ahora, en el tema ¿verdad?, de que ustedes han estado hablando de lo que es el mercado laboral en sí. Hablábamos del INSUM por un lado, ¿verdad?, pero veamos el mercado laboral en la concreta, ¿no?, en general. ¿Cuál es el análisis que hacen alrededor de eso? Bueno, en términos generales tenemos una dificultad. La economía, si bien es cierto, va creciendo. Tenemos una enorme cantidad de jóvenes que están saliendo al mercado laboral con distintos niveles de educación. Algunos vienen solamente con primaria terminada, otros con secundaria incompleta, bachilleres o incluso licenciados, ¿verdad? Entonces, la cantidad de gente que vamos a tener, Plinio, de estas edades, jóvenes, y creo que este tema lo hemos platicado en programas anteriores, va a ser masivo, ¿verdad?, para los próximos 20 años incluso. Entonces, tenemos que pensar en alternativas, en proyectos que generen este empleo y evitar que esta gente, este talento, estas personas que se ha invertido enormes cantidades de recursos, muchos de ellos recursos públicos a través de la educación primaria y secundaria o universitaria, emigren hacia otros países, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar. Entonces vemos de que sí hay un crecimiento de las tasas de empleo, ¿verdad?, pero todavía viene siendo alrededor del 3% y creo que pueden ser un poco mayores. Hay algunas iniciativas ahí que todavía no la hemos analizado en detalle, como por ejemplo cómo facilitar el primer empleo del joven, ¿verdad? Creemos que siempre y cuando estas cosas se muevan en base a incentivos, creemos que puede tener algún efecto positivo para que los jóvenes puedan probar sus talentos con un empleador nuevo, ¿verdad? Yo creo que eso es saludable, pero definitivamente que es un dilema económico de lo más importante, porque es una oportunidad única. Estos jóvenes que están en el sector laboral entrando, que es la verdadera riqueza que tiene Nicaragua, ¿no? Ahora, siempre se había cuestionado que el empleador por excelencia no debía de ser el Estado, sino que la empresa privada. Han logrado hacer una comparación, está creciendo los empleados dentro del Estado versus la empresa privada. O seguimos apostando a que sea la empresa privada la que crezca y no el Estado. No, la empresa privada es el principal empleador del país. Yo creo que sí es lo saludable que así sea, porque al final del día es el sector privado el que tiene la capacidad de ampliación. Los estados, por su misma naturaleza, es decir, no puede aumentar infinitamente el número de maestros, ni de enfermeras, ni de policías, ¿verdad? Hay una capacidad que te lo da tu misma recaudación fiscal, de tal manera que la verdadera riqueza debería de venir de la iniciativa privada, y eso es lo que ha venido impulsando el crecimiento económico de los últimos años. Pues están hablando ahora de proyectos importantes, de megaproyectos, de canales interoceánicos, etcétera. Entonces deberíamos de hacernos la reflexión, bueno, ¿está el país preparado con su mano de obra para que podamos hacer estos megaproyectos, o van a tener que venir e importar gente de otros países para que lo hagan por nosotros, ¿verdad? Esa es una pregunta muy importante que no debemos de dejar por fuera, y una reflexión que no debería distraernos, digamos, la capacidad. Estos proyectos importantes no deberían de distraer nuestra atención en los verdaderos problemas fundamentales del desarrollo económico de Nicaragua, como es la educación, ¿verdad? Yo creo que los bajos niveles de educación viene siendo un elemento por el cual estamos
renqueando fuertemente y tenemos que trabajar en ello. Ahora, vamos a hacer otra pausa ya a la final, y cuando regresemos, casualmente ustedes estaban abordando, y en el informe aparece, eso que usted mencionaba, los proyectos de envergadura, tiene esa palabra que no le gusta mucho, pero que pues son los, como dicen, los proyectos de magnitud, ya de calidad mundial, dicen algunos, ¿verdad? Los que ya involucran mayores cantidades de plata. Uno era el Tumarín, que supuestamente iba a invertir, ¿verdad? Pero esta semana, casualmente, previo a que ustedes presentaran el informe, ya anda aquí el presidente de HKND, Wang Jing, y de lo que se ha hablado y de la forma en que he presentado, ¿verdad? Y al escenario que ha presentado, incluso ha sido con estudiantes, casualmente como que marca un mensaje hacia dónde pudiera ir. Pues tiene que ser educación, tiene que ser esos que pudieran quedar por fuera, que son los jóvenes, si no se les consigue empleo. Ya están definiendo rutas, ya están definiendo los proyectos o las empresas que van a la par. Esto podría variar en los próximos días, estas percepciones que hay hoy por hoy, su análisis alrededor de esto, qué es lo que están conversando después de los mensajes comerciales. Adelante con los mensajes y regresamos. Continuamos su programa de entrevistas, ya en esta parte final conversando con Juan Sebastián Chamorro García, director ejecutivo del FUNIDE. Esta pregunta y esta información misma que que ustedes presentaran este informe, de la posibilidad cada vez más real de que se haga el canal interoceánico por Nicaragua, podría variar mucho. No lo han contemplado ustedes, en este informe no tienen datos alrededor de eso, pues me imagino que necesitan conseguir. Pero la percepción es que supuestamente en algún momento eso podría cambiar estos números, podría dar empleo, podría generar mayor competitividad, el acceso de financiamientos externos. Son casi 50.000 millones de dólares los que estarían en juego en 5 años, supuestamente si los planes de construcción se estuviesen cumpliendo bajo ese cronograma pues que se ha hablado. ¿Cuál es la percepción que tienen desde FUNIDE sobre esto? Bueno, nosotros vimos y analizamos desde el punto de vista de lo que se presentó ayer, ¿verdad? Que en la primera filmina de la presentación se hizo hincapié de parte del ingeniero que lo presentó, que este era un informe de plan de diseño, ¿verdad? O sea, ellos en ese sentido fueron bastante francos en decir, bueno, estamos trabajando en el diseño, tenemos una idea general por dónde va la ruta, pero faltan obviamente una gran cantidad de detalles técnicos y de diseños que ellos mismos ahí no lo dijeron, pues que estaban trabajando en ellos, pues de tal manera de que nosotros creemos que una obra de esta magnitud, que es básicamente de lo más grande pues que se puede pensar, que se puede concebir, pues va a tomar algún tiempo en los diseños ya finales, ya los diseños listos para la construcción. Obviamente pueden haber algún tipo de obras preparatorias, que yo creo que estas son las que se están anunciando, pues de que ya las primeras cosas en preparación a la construcción podrían estar arrancando muy pronto. Vemos difícil pues de que el proyecto en sí pues arranque este año por la magnitud, pero sí tal vez algunas obras de preparación que podrían inclusive pues no significar de que esto va a significar la finalización del proyecto. Todavía cuando uno está en la etapa de diseño, Plinio, hay mucha sorpresa que te da la naturaleza, la geología, y se pueden encontrar con enormes dificultades o facilidades, ¿verdad? Así que nosotros desde el punto de vista estamos entendiendo que esto es una idea conceptual un poco avanzada, con algún detalle de topografía, etcétera, pero que todavía hace falta para la implementación de esta obra, ¿verdad? Así que desde el punto de vista económico no se transmitió nada, no se dijo
salvo pues alguna información sobre la cantidad de barcos, 5.000 barcos que pasarían por año por el canal, cual te puede dar una idea, digamos, de los tráficos, las dimensiones que dijeron que tendría el canal. Nos hacen ver de que estaríamos hablando de una obra que serviría a los barcos de mayor calado en el mundo, que actualmente no pueden ni van a poder pasar por Panamá aún después de la ampliación. Algunas luces así pues generales sobre el proyecto, pero que definitivamente no constituye información dura con la que trabajamos nosotros para hacer nuestras proyecciones. Cuando tengamos más información ya de orden económico, un plan de inversión tal vez, que viene producto después de tener un diseño ya finalizado. Estamos entendiendo de que están en etapa todavía de ingeniería de diseño, así que es muy difícil, digamos, pronosticar digamos, inclusive el tema de los 5 años, pues, es decir, al final del día los ingenieros hacen sus planes y te dicen, bueno, esto no va a tomar 5 años por más de que uno quisiera. Pues en la Cuenca del Milenio estuvimos en la construcción de carreteras y uno quería hacer las cosas en semana, los ingenieros decían, toma 2 o 3 meses, pues hay que tener paciencia porque hay estudios que son muy, muy especializados. Tenemos que recordar que el extremo de este canal está en un lugar totalmente inaccesible en este momento. Solo construir una carretera como de unos 80 kilómetros de ahí puede tomar algún buen tiempo. Pues entonces yo creo que estamos muy prematuros todavía para poder decir, bueno, qué impacto va a tener esta obra específicamente, pero sí podemos, y lo hemos hecho en el pasado, mencionar pues efectos generales que tienen proyectos importantes para una economía. FUNIDE se ha pronunciado al respecto, pues con algún tipo de preocupaciones sobre la competitividad del país, la cantidad de inversiones que viene y que podemos absorber, la mano de obra que debería de ser local principalmente, pero también, bueno, tenemos las calificaciones o no para hacerlas, o sea, aspectos de carácter un poco más general que la vamos a ir analizando conforme vaya fluyendo mayor la información. Sí, hay que reconocer de que por lo menos hay mucha más información de la que había hace un año, y esperamos pues de que la información no venga año con año, sino que ahora que ya se decidió la ruta, pues venga más de orden más seguido, pues, la información. Una pregunta por efectos de como de ilustración. Casualmente sobre este proyecto, FUNIDE no tiene un grupo de analistas para estarle dando seguimiento, para no tener información parcial, porque también veo algunas empresas, empresarios y grupos empresariales de que efectivamente no, como que están bajo esa que si va o no va, y entonces ni aportan, como dicen, ni cachan, ni pichan, ni dejan batear, diría alguien, ¿no? En términos populares. Y entonces al final, entonces el auditorio que tiene nada más solo llega a oír, no está participando, no está aportando. Sí. ¿Hay alguna interacción ya de parte de especialistas de ustedes, si realmente estoy buscando cómo estudiar, si realmente buscando cómo obtener más información? Porque muchas de las empresas incluso todavía como que no les va a tocar eso. Y el impacto del que se habla, ¿verdad? Si esto se realiza, es un impacto que va a afectar, o va a involucrar a toda la sociedad en su conjunto. Bueno, en el pasado no nos hemos involucrado. Sí se hizo, obviamente, pasando escasas horas del anuncio de la ruta, tuvimos el informe de coyuntura económica y el presidente de la fundación mencionó pues de que vamos a tener un involucramiento más de análisis, digamos, sobre el tema del canal, pero de nuevo, insistiendo en el tema de que conforme tengamos la información disponible, vamos a tener capacidad de decir algo, porque si no tenemos los datos, va a ser bien difícil hablar de cosas en el aire, ¿verdad? Hay algunas generalidades, como he mencionado, ¿verdad?, que uno puede deducir y sí, definitivamente vamos a darle seguimiento a este tema que se está tornando, pues obviamente un tema de mayor trascendencia, y que se ve avance hacia una dirección, ¿verdad? No creemos nosotros todavía arriesgarnos a decir, bueno, esto va a terminar en algo exitoso, no, pero va caminando en una dirección
específica, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer, don Juan Sebastián, que esté aquí con nosotros y presentando este segundo informe del año, ¿no? Y esperar ver son 4 los que hacen. Son 4, falta el de octubre y el de diciembre, el de fin de año. Así que te espero estar aquí para presentarte los resultados también. Muchas gracias. Le agradecemos y trátenos bien a Aida, oye. Bueno, claro que sí. Oye, que está ahí en la divulgación. Gracias de haber estado en sintonía. Los dejamos con un enlace hasta la Casa de los Pueblos, en donde el presidente de HKND en este momento está llegando a una reunión con el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra.